Josué 23:6. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a la derecha ni a la izquierda. Primero, el contexto del versículo. Una llamada final al pacto este. Versículo se encuentra en el discurso de despedida de Josué al pueblo de Israel, cuando ya había envejecido y la conquista de la tierra prometida estaba prácticamente completada. Josué, como líder fiel, sabe que su tiempo en la tierra está llegando a su fin y aprovecha esta oportunidad para recordarles a los israelitas la importancia de permanecer fieles al pacto que Dios hizo con ellos. Josué no solo les exhorta a ser valientes en la obediencia, sino que enfatiza que esta valentía debe estar arraigada en la palabra de Dios. En ese momento, el libro de la ley de Moisés era la guía espiritual y moral para el pueblo, y desobedecerlo significaba desviarse del propósito divino. Este llamado a guardar la ley no era simplemente una recomendación, sino una advertencia solemne sobre los peligros de apartarse de la voluntad de Dios. 2. Esforzaos mucho. La dedicación intencional a la obediencia. La frase esforzaos mucho nos enseña que la obediencia a Dios no es algo que sucede automáticamente. Requiere esfuerzo, determinación y un compromiso consciente. Obedecer a Dios implica nadar contra la corriente de nuestra naturaleza humana y del mundo que nos rodea. La obediencia como un acto de valentía. En un mundo donde el pecado y las distracciones abundan, ser obediente a Dios requiere valentía. Implica tomar decisiones contrarias a la cultura dominante, decir no a lo que desagrada a Dios y decir sí a los valores eternos que Él establece. Josué entendía que el pueblo necesitaría coraje para mantenerse firme en un entorno donde las naciones vecinas practicaban la idolatría y la inmoralidad. El papel activo de la obediencia. La obediencia no es pasiva, requiere acción. El verbo guardar implica no solo conocer la ley, sino también protegerla, valorarla y asegurarse de que se cumpla. Dios no busca simplemente que memoricemos su palabra, sino que vivamos conforme a ella. Tercero, todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. La autoridad de las Escrituras. Josué destaca la necesidad de obedecer todo lo que está escrito, lo cual enfatiza la autoridad completa de la palabra de Dios. No podemos seleccionar las partes que nos resultan cómodas o convenientes y descartar las que nos desafían. La integridad de la palabra de Dios. Este llamado a obedecer todo lo que está escrito nos recuerda que la palabra de Dios es integral y no está sujeta a interpretación parcial. Cada mandamiento, principio y promesa en las Escrituras tiene un propósito divino. A menudo podemos ser tentados a ignorar las partes que nos confrontan o desafían, pero Josué nos llama a abrazar toda la verdad de Dios. La relevancia de la palabra en todas las generaciones. Aunque este versículo fue escrito miles de años atrás, el principio sigue siendo válido. Hoy, las Escrituras son nuestra guía en un mundo complejo y cambiante. Al igual que los israelitas necesitaban la ley de Moisés como un ancla espiritual, nosotros necesitamos la Biblia como nuestra brújula moral y espiritual. Cuarta, sin apartaros ni a la derecha ni a la izquierda. La necesidad de permanecer en el camino correcto. Esta expresión subraya la importancia de mantenernos enfocados y evitar las distracciones que nos alejan de Dios. No apartarse ni a la derecha ni a la izquierda implica una vida de equilibrio espiritual, donde no somos llevados por extremos ni desviados por las tentaciones. El peligro de las distracciones. Las distracciones pueden ser sutiles, pero tienen el poder de alejarnos del camino de Dios. En el tiempo de Josué, estas distracciones incluían la idolatría y las prácticas culturales de las naciones vecinas. Hoy, las distracciones pueden incluir el materialismo, las ambiciones personales o el deseo de encajar en una sociedad
que a menudo se opone a los valores cristianos. La importancia de la perseverancia espiritual. La vida cristiana no es un camino fácil, pero es el único que lleva a la vida eterna. Permanecer en el camino correcto requiere disciplina, oración y dependencia constante de Dios. Al igual que los israelitas, debían mantenerse firmes en medio de un entorno hostil. Nosotros también debemos perseverar en nuestra fe, confiando en la fortaleza que Dios nos da. 5. Reflexión práctica. ¿Cómo aplicar Josué 23:6 en nuestras vidas? Estudiar y valorar la palabra de Dios. Este versículo nos recuerda la importancia de estudiar la Biblia y aplicar sus enseñanzas. Dedicar tiempo a leer, meditar y vivir conforme a la palabra nos ayuda a mantenernos en el camino de Dios y a resistir las influencias negativas. Comprometernos a una obediencia completa. Debemos esforzarnos por obedecer todo lo que Dios nos ha mandado, no solo las partes que nos resultan cómodas. Amén.